Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición, nuevo trabajo de La Palabra Justa. Hoy me toca en soledad debido a que nuestro compañero y amigo Pedro Benítez no puede participar de la entrevista por cuestiones personales, pero bueno, estoy con la productora de nuestro programa, nuestra querida Daniela Ferraiolo. Impresionante las cosas que fueron sucediendo en la semana, lo que sucedió en Estados Unidos, lo que sucedió en Bolivia. Vamos a salir, obviamente, como todos los viernes en nuestro canal de YouTube y también por BIB Noticias, una radio online que nos abrió sus puertas y que, bueno, hoy estamos saliendo también por acá por BIB Noticias. Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también obviamente a el Twitter, el Instagram y la página de BIB Noticias, que también se suben muchísimos contenidos más allá de La Palabra Justa, noticias de actualidad, de deportes, de política, etc. Bueno, en el día de hoy vamos a charlar sobre Colombia y sobre un poco también de la realidad de nuestro continente. Tenemos con nosotros a Cristian Arias, colombiano, politólogo, que, bueno, la idea es charlar qué es lo que está pasando en Colombia. En estos días de la asunción del nuevo gobierno en Bolivia vimos cómo, no sé si eran personas particulares o eran periodistas, pero a la salida del presidente Duque, de la asunción del nuevo presidente de Bolivia, lo acusaban de paramilitar y Duque se paró de mano, como decimos acá en Argentina, a discutir con la gente que lo estaba acusando de paramilitar. Está claro que Iván Duque es una persona muy allegada a Álvaro Uribe, que también está siendo siempre relacionada con los grupos paramilitares y que eso ha determinado en mucho tiempo la política de Colombia. Cristian Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es esto de que se lo acusó al presidente delante de todo el mundo como paramilitar? Bien, bueno, primero que todo un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y escuchando y un agradecimiento muy especial también para ustedes que nos invitan. Digamos lo que podríamos decir que empezar diciendo que el uribismo se encuentra en un pantano de lodo y de sangre actualmente, dado que en lo que va del 2020 han acontecido ya más de 70 masacres en todo el país. Entonces, la relación que tienen estos asesinatos, este escalamiento de la violencia, va de la mano con la coordinación y el auge de grupos paramilitares en las regiones donde otrora estaban, sobre todo con mucha fuerza, las FARC-EP, que en el 2016 firmaron un acuerdo de paz y en el 2017 culminaron un proceso de desarme. Por eso es que se le acusa de paramilitar al actual presidente. Está claro, como bien decías, él es un personaje muy allegado a Álvaro Uribe. Por ahora no se le conocen vínculos demasiado estrechos a Iván Duque, el actual presidente. Pero digamos que de rebote, su cercanía y su idolatría, podríamos decir hasta de algún modo, sobre Álvaro Uribe, le hace entrar en el grupo de aquellos que, primero, están en contra de la paz, de la implementación de los acuerdos, y además están a favor de proteger a un personaje que está siendo investigado por la justicia nacional e incluso ahora todavía tenemos que empezar a hacerle seguimiento en Estados Unidos, como también puede terminar siendo investigado por la justicia estadounidense este personaje Álvaro Uribe Vélez por sus vínculos con el paramilitarismo y por el narcotráfico, ¿no? El pasado Cristian, mes de agosto, sí. hablemos de números. Desde que se firmó la paz hasta el día de hoy, ¿de cuántos líderes sociales, sindicalistas, ex integrantes de la insurgencia han sido asesinados? Porque viste que hoy en día tenemos, por lo menos en Argentina, vos conocés bien, los liberales siempre nos corren con los números. Hablemos de números. Bueno, el número marca una realidad. Hablemos de números. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánta gente ha sido asesinada? Sí, es crudo y doloroso tener que enfrentarse como a
a los números, digamos, algo que es completamente deshumanizante, en cierta forma. Pero lo escabroso de esto es que hay, al mes de septiembre, yo no tengo el número actualizado a la fecha, pero al mes de finales de septiembre, 783 personas habían sido asesinadas desde la firma de los acuerdos de paz. Que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque pareciera ser que la firma de los acuerdos es una especie de borrón y cuenta nueva. Y desafortunadamente, entre eso, nos perdemos que organizaciones sociales y populares venimos siendo atacadas y, digámoslo, en un proceso de exterminio, porque es una sistematicidad la que hemos sufrido en la persecución política de nuestros militantes. Solamente Marcha Patriótica presentó, incluso ante la Jurisdicción Especial para la Paz, un caso propio donde hay más de 220 denuncias por desapariciones forzadas, por amenazas, por asesinatos. Entonces es una especie de lógica que no es novedosa en este contexto, sino que se ha recrudecido. Y yo creo que el 2020 ha sido un año extremadamente violento y un año en el que el gobierno ha demostrado un pleno desinterés sobre atender de fondo la situación. Por eso, digamos, la protesta que se le hizo en Bolivia, porque un gobierno que dice, no, en realidad no son masacres, sino que son asesinatos selectivos, está de una forma, o sea, está buscando eufemismos para tratar de ocultar una realidad, pero también para pararse y desescalar el problema. En la misma semana que dice esto, sale por todas sus redes sociales y en su horita diaria de televisión, que nos cuesta $1 millón a todos los colombianos, salió a decir flagrantemente que había que lamentar la masacre contra policías y militares en el país. No se trata de desestimar que, por supuesto, los miembros de la fuerza pública pueden también sufrir, digámoslo, en el proceso de confrontación, pero si la ciudadanía se está movilizando y le está reclamando al actual presidente protección, garantías para el ejercicio de la política en la oposición e implementación de proyectos productivos que permitan generar alternativas en las regiones más apartadas del país donde la gente vive condiciones deplorables, la situación de pobreza y marginalidad social en la Colombia profunda son inconmensurables con las que se pueden vivir incluso en la capital. Entonces, frente a esa ignominia de parte del gobierno, es que se le acusa de ser un cómplice de los mismos grupos paramilitares, ¿no? Y de desarrollar una política, por ejemplo, que pretenden militarizar la agenda social y con el pretexto de la guerra contra las drogas, pues meter, por ejemplo, militares estadounidenses en el país, incrementar el presupuesto de defensa en medio de la pandemia, transferirle recursos del erario público a entidades privadas, a los bancos. Yo creo que hay una política completamente errática frente a las demandas sociales y es por eso que se le está haciendo esa acusación, en este caso a Iván Duque. Cristian, vos nombraste la injerencia norteamericana. ¿Cuál es el panorama que vos analizás habiendo ganado Biden las elecciones a Trump hace poquitos días? Para Colombia, por lo menos, ¿no? Bien, uno podría decir que hay un consenso bipartidista en la relación con Colombia. Joe Biden fue un personaje que estuvo muy involucrado con la firma del Plan Colombia, que bien sabemos es un acuerdo que entró en vigor a principios de siglo, en el año 2000, empieza a ponerse en marcha todo un mecanismo de reingeniería militar que tenía como pretexto la guerra, combatir, digámoslo, acabar con el narcotráfico en Colombia, y fortalecer las instituciones, ¿no? Nada de eso ocurrió finalmente. Nos encontramos al pleno 2018 con Iván Duque y Donald Trump renovando las mismas promesas de el Plan Colombia, e incluso, esto hay que ser muy enfático, nunca el Plan Colombia, no es cierto que el Plan Colombia haya pretendido acabar con el narcotráfico. Lo hicieron en esa época y lo volvieron a hacer ahora. Su meta es reducir al 50% la producción de cocaína. Eso es muy distinto a acabar con el narcotráfico, ¿sí? Eso por un lado.
Pero por otro, lo que ocultaban era que realmente lo que tenían era una estrategia contrainsurgente para liquidar a las insurgencias. Ahora, ¿con qué pretexto fue que armaron entonces a las fuerzas, digamos, hicieron toda esa reingeniería militar para acabar con las insurgencias? Porque decían que eran grupos narcoterroristas. En el contexto global en el que ocurre eso, es el de la guerra global contra el terrorismo que impulsó primero Bush con Sebrowski y Rumsfeld en el Pentágono, y Biden estuvo entre medio de eso, o sea, fue uno de los senadores que en la Comisión de Relaciones Exteriores promovió el financiamiento del Plan Colombia, no solamente de la primera parte, sino de todos los desembolsos posteriores que llevaron a que los Estados Unidos se gastaran más del doble de lo que tenían pensado. Solamente Estados Unidos se gastó en ayudas militares alrededor de 15.000 millones de dólares hasta 2016. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta ahora que entra Joe Biden al Salón Oval de la Casa Blanca para saber también cómo vamos a movernos en el contexto actual. Si bien esto es cierto, la postura de los demócratas en general, digámoslo, ha variado un poco en el último tiempo respecto a la política antidrogas que retomó Donald Trump. Digamos que algunos tomaron nota del fracaso rotundo que significó esa guerra contra las drogas que impulsaron primero en la década de los 80, renovaron en los 90, reimpulsaron en Colombia, Paraguay, Perú durante principios de este siglo, y dijeron, bueno, podemos buscarle otras alternativas, y eso creo que puede llegar a descomprimir un poco esta idea de militarizar algunas regiones del país y solapar, digámoslo, debajo de esta política la implementación de los acuerdos de paz. Creo que hay un sector de los demócratas que vienen cuestionando la política de Iván Duque, le han retenido el 20% de la financiación que recibe de Estados Unidos en el Parlamento hasta que no brinde resultados sobre la implementación, y sobre un tema muy importante, sobre conductas abusivas de las fuerzas militares y de seguridad que tienen que ver con perfilamientos, escuchas ilegales, o sea, espionaje ilegal a militantes ¿no? populares y periodistas, y violaciones, así como bombardeos donde han muerto menores que eran de conocimiento de él como de las Fuerzas Armadas. Entonces, ante toda esa circunstancia, creo que los demócratas vienen teniendo una postura, quizá por ser oposición, que podría favorecer, digámoslo, a las posturas progresistas al interior de Colombia, y que eso pueda habilitar otro escenario. No obstante, el escenario que no va a variar, pienso yo, para nada, es el escenario comercial. Los Estados Unidos tuvieron ese consenso bipartidista para implementar el Plan Colombia, para implementar el TLC, porque tenían el consenso para implementar el TLC. Su criterio hoy es que Estados Unidos tiene que volver a posicionarse globalmente como un líder en el capitalismo global en una competencia contra China. Entonces, para poder desarrollar eso, tienen que recuperar terreno en América Latina, que hay un momento de cambio, un impulsión, un momento de crisis, y quizá los demócratas, lejos de la postura de la Taliban de Donald Trump, van a buscar una especie de diplomacia, vía diplomática para poder desarrollar nuevos acuerdos, y que eso le permita generar un área de libre comercio para poder colocar la sobreproducción de mercancías que tienen actualmente los Estados Unidos. No es menor que tengan hoy a un republicano enfrente del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa es una herencia de Donald Trump, y ese heredero dejó digámoslo, en la mesa puesto un proyecto de los republicanos que se llama América Crece. América Crece, al que Colombia también se sumó, como Colombia Crece, es un proyecto de mega infraestructura regional para poder desplegar toda una estrategia de comercialización que tienen los Estados Unidos. Cristian, otra de las cosas que yo me imagino que en Colombia se discute, y la política colombiana lo tiene muy presente, es con respecto a esto que vos hablabas de Estados Unidos, que también se decía que Colombia era una base para terminar invadiendo Venezuela. ¿Cómo ves esta situación? ¿Eso es tan así? ¿Hay algún tipo de establecimientos militares norteamericanos que estén en esa dirección? ¿Qué es lo que se sabe? Digo esto porque obviamente que Venezuela, la cuestión del petróleo la
disputa que hay con Estados Unidos y demás, y con otros países de la región y del mundo, sabemos que para los Estados Unidos el petróleo es una cuestión muy importante, y sabemos que han intentado de alguna manera en determinadas ocasiones invadir países, y bueno, todo lo que ya sabemos que hace Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación de que sea Colombia el país, teniendo tanta relación, ¿no?, con Venezuela y tantas coincidencias culturales y demás, que exista este tipo de cuestiones que los gobiernos evidentemente no tienen en cuenta, pero que si se trata de agredir militarmente parece que no hay problemas, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Bien, no es nueva la preocupación. Digamos, es una preocupación que ha tenido o que ha escalado en el último tiempo, entendiendo la ofensiva que ha desatado especialmente el gobierno de Donald Trump, porque se habla mucho en Colombia de Juan Guaidó, ¿sí? Pero en realidad es un personaje que es básicamente un títere, por decirlo de algún modo, de los intereses estadounidenses. Detrás de él ha estado primero John Bolton, anterior consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, el mismo Mike Pompeo, actual secretario de Estado, y Elliot Abrams, un personaje, digámoslo, muy oscuro, que ha estado detrás de golpes de Estado en América Latina, profundamente vinculado con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Entonces, es un entramado que trae como telón de fondo los intereses de Estados Unidos profundamente. Y digo, si bien esto está en el contexto, no es nuevo, digámoslo, ya con Álvaro Uribe Vélez hubo niveles de escalamiento de la relación y de tensión muy fuertes que tenían como hipótesis la posibilidad de una guerra binacional, ¿sí? Ya más o menos en el año 2008 habían digamos, los rumores de que algún tipo de conflicto podría escalarse de ese modo. Yo creo que el cambio también de gobierno estadounidense fue uno de los elementos que descomprimió esa tensión y, digamos, pasó a otro mecanismo. Digo, insisto, los demócratas tienen una forma de hacer la guerra menos alevosa que la de los republicanos, pero la hacen, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en el contexto actual, yo creo que en lo que vemos es un despliegue del Comando Sur del mes de abril en todo el área Caribe con el pretexto de una operación contra las drogas, ¿sí? Un reforzamiento, llamada así, una operación de nuevos esfuerzos, con esta idea de la nueva guerra contra las drogas, colocando previamente a Venezuela, digámoslo, a su gobierno como una organización narcoterrorista, ¿sí? Un comunicado del Departamento de Estado acompañado de una denuncia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se le pone una especie de recompensa, así al mejor estilo Far West, una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, y después sobre distintos ministros del gobierno de Venezuela. Con todo digámoslo, con toda esta justificación, toda esta trama, los Estados Unidos emprendieron un despliegue militar muy poderoso, muy potente, digámoslo, muy apabullante, y desarrollaron supongamos un acuerdo, ¿no? Porque no existe ningún papel escrito hasta ahora, de la entrada de una brigada de fuerzas de asistencia en seguridad del Comando Sur a Colombia. ¿Qué iban a hacer? A asistir en 4 zonas estratégicas a las Fuerzas Armadas en operaciones contra las drogas. Generó un escándalo nacional porque insisto, no se conoce ningún documento que haya firmado ni la Cancillería ni el Ministerio de Defensa colombiano con los Estados Unidos para poder darle permiso a la entrada de estas tropas. Cristian, eso tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Debería ser así. Sí, de acuerdo a la Constitución Política Colombiana, el tránsito de tropas tiene que ser aprobado por el Congreso. Nada de eso ocurrió. El ministro de Defensa como sucedió acá. Acá en la Argentina se pasó por el Congreso y se votó. Sí, correcto. De hecho, hay ejercicios militares que se hacen habitualmente en toda América Latina,
se les suelen llamar ejercicios combinados cuando son entre fuerzas militares de distintos estados, y para eso se hace una agenda parlamentaria y hay una Claro. votación en la que digamos, se aprueban, digamos, una serie de ejercicios y los presupuestos que van a conllevar ese tipo de ejercicios, que son más comunes de lo que pensamos, en realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Y están gozan de bastante prestigio. Muchos de ellos hay que tener mucho cuidado por quién los impulsa, cuál es su historia y qué tipo de ejercicio se realiza. Pero bueno, para no ir mucho de tema, yo creo que el problema que tiene este caso de la incursión de tropas del Comando Sur en Colombia es porque tienen una justificación completamente falsa. Lo que ha hecho Estados Unidos es que Venezuela es uno de los principales productores de drogas ilícitas. Ninguno de los mecanismos de monitoreo internacional lo colocan en el escalafón a Venezuela, ni siquiera lo contabiliza entre los países más importantes. Colombia, sin embargo, es el principal productor de cocaína del mundo. Es el 70% de la cocaína que se produce en el planeta se produce en Colombia y el 90% de la que se consume en el mundial se consume en Estados Unidos. De modo que esa relación es lo que más nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo es posible Claro. que se justifique una operación militar con todos los costos, incluso económicos, que eso conlleva contra un país que no está en el foco del problema y se desatienda finalmente a uno de los países que sí lo tienen? Para que tengamos otro dato, el área Caribe no es donde pasa principalmente la cocaína que sale de Colombia. Sale por el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, geográficamente tampoco hay demasiadas justificaciones. ¿Cómo tratan de enmendar eso? Interiormente, al interior, digámoslo, de la política colombiana, que esa distribución de 4 zonas tienen, digámoslo, audazmente, 2 frentes. Uno, en el frente que va con la frontera colombo-venezolana, ¿sí? Y el otro, la zona que iría como salida hacia el Océano Pacífico. Entonces, lo que realmente está de fondo con esto es Estados Unidos está amedrentando a Venezuela, lo está presionando y lo está provocando para llevarlo a una situación de crisis, de modo que la confrontación puede darse en cualquier momento. Y esto es lo que se está viendo de manera, digámoslo, legal o formal. Ya en el mes no recuerdo si fue marzo, se desarrolló un intento de, de desembarco de una tropa de mercenarios que habían sido entrenados en el norte de Colombia, en La Guajira, y que tenían pleno conocimiento de esto distintas autoridades del país, ¿sí? Distintas autoridades gubernamentales de las regiones. Entonces, aquí es donde está el problema en cuestión, ¿no? Cómo los Estados Unidos van tratando de generar distintos mecanismos de agresión híbrida. Hoy hablamos de guerras híbridas, ya no estamos viendo, digamos, los conflictos clásicos de la invasión de un estado a otro, digamos, por ejemplo, la guerra en Malvinas, ¿sí? O la misma invasión de Estados Unidos en Irak en el 2003. Estamos viendo unos mecanismos de intervención que parecieran ser velados, que tienen múltiples factores, desde ataques con pulsos electromagnéticos para desestabilizar el sistema eléctrico nacional, sabotaje a las principales refinerías o digámoslo, fuentes de extracción de petróleo del país para desestabilizar, entre otras cosas, la economía, sistemas de desabastecimiento, sanciones económicas, etcétera, que ponen todo esto en jaque a un país como Venezuela, que se ha plantado, después discutiremos, digámoslo, la política económica nacional, pero que se ha plantado, por lo menos en el foro global, como un detractor de los intereses y las políticas estadounidenses. ¿Quiénes se han puesto a la cabeza de agredir a Venezuela? Colombia. Colombia ha mantenido una postura de liderazgo del asedio diplomático contra Venezuela, ¿sí? Y eso es nefasto porque da cuenta de que con la llegada de Donald Trump y el retorno del uribismo al gobierno en Colombia, Estados Unidos volvió a ser el ordenador de la política internacional de Colombia. Algo que vamos a hacer vamos a dar una concesión, a Santos le costó bastante trabajo poder independizar o desprender, ¿sí? Todo eso volvió sobre la esfera de los intereses estadounidenses de manera subordinada, de una forma flagrante y vergonzosa, que hoy están dirigidos todos esos ataques contra Venezuela. Se habla más, o incluso hasta antes de la pandemia se hablaba más
de Venezuela en Colombia que de los mismos problemas que la crisis neoliberal ha desatado en la población, que tienen que ver con el desempleo, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el no acceso a la salud, a la educación, etcétera, y el no cumplimiento de los acuerdos de paz que van de la mano con estos temas, ¿no? Cristian, muy interesante lo que estamos charlando. ¿Podemos decir de alguna manera que hay, con esto que sucedió en Bolivia, con el alzamiento popular que hay en Chile, que se ha logrado que por lo menos se ponga en discusión la constitución de Pinochet, podemos decir de que hay como dos bloques a nivel regional, quizás uno más progresista o con intentos progresistas, habría que definirlo un poco más con claridad, pero digo, hay un grupete que se mantiene muy firme, evidentemente, que es el Bolsonaro, Duque, Piñera. No sé dónde podrías ubicar a Lenín Moreno, si se quiere ver ahí qué rol juega también, ¿no? Porque es un personaje que ha entrado como recomendado de Correa, pero después terminó haciendo cosas que Correa mismo está criticando y demás. Digo, ¿cómo ves esta situación a nivel regional? Digo, la vuelta al poder del movimiento al socialismo en Bolivia. ¿Cómo analizás esta situación? Bueno, yo creo que lo de Bolivia es un capítulo aparte, que yo creo que le da nuevos bríos al movimiento progresista, digámoslo en general, en Latinoamérica. Venían aconteciendo algunas cosas para el progresismo en general, como por ejemplo el ascenso de Andrés Manuel López Obrador en México. Digámoslo, insisto, el progresismo ha visto eso como un proceso de avanzada democrática en la región, el ascenso de Alberto Fernández en Argentina y el desplazamiento sobre todo del macrismo, ¿sí? Yo creo que esos dos momentos fueron ahí generar un ambiente para volver a discutir sobre la posibilidad de contener, ¿sí? O detener la ofensiva neoliberal que se empezó a dar, digámoslo, en los últimos años. Yo diría más o menos hace unos 5 años ya que empezó a tomar mucha fuerza, ¿no? Los acontecimientos de Ecuador, sobre todo, porque creo que hay una especie de efecto dominó que viene siendo un efecto contagio muy interesante para la región. Empieza en Ecuador con las protestas contra la intervención del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Después vienen las movilizaciones en Chile y terminan también una movilización en noviembre y diciembre en Colombia, y vemos una Latinoamérica convulsionada, digámoslo, contra la crisis neoliberal, impugnando el modelo neoliberal, en paralelo que en Bolivia se desarrolla un flagrante golpe de Estado orquestado por la OEA, financiado por los Estados Unidos y que ya hoy es completamente sabido, digamos, no estamos descubriendo la pólvora, no estamos especulando con nada, hay audios, hay pruebas, digamos, de todo esto que ha ocurrido y el derrotero económico que implementaron, sobre todo quienes pasaron a ser el gobierno de facto en Bolivia. Pero yo creo que la victoria contundente, sobre todo la de Bolivia, porque en Bolivia se condensa no solamente el desplazamiento de una extrema derecha rancia, digámoslo, revanchista, que, no sé, exacerbó todo ese acervo cultural más nefasto que tienen los conservadurismos latinoamericanos, ver derrotada de manera apabullante con un 55% a favor del MAS es importantísimo, porque está ganando un movimiento que hasta en su nombre expresa, digamos, un proyecto no solamente alternativo, sino plenamente opuesto, ¿sí? Al proyecto neoliberal que había. Y ese es un punto de polarización muy importante que viene desarrollando, que viene profundizando, yo creo que Estados Unidos con su alianza de las extremas derechas en la región. Uribe, cuando recuperó la libertad después de estar casi 2 meses con prisión domiciliaria, salió a dar un discurso en el que dijo, el enemigo es el socialismo, ¿sí? Lo mismo que Bueno, le dijo escúchame, toda la campaña Donald Trump, presidencial Donald Trump a Biden, sí, ¿sí? Y yo dijo que era socialista, que era comunista. es decir, la polarización a la que viene llevando la extrema derecha en Latinoamérica es esa, ¿sí?
que los progresismos o los demócratas en general, podríamos decir, son los socialistas. Y cuidado con el marxismo que se va a expandir, cuidado con la conspiración internacional, del comunismo internacional en la región, hay que detenerlo, ¿sí? Y con ese discurso yo creo que han hecho mella en algunos sectores porque también han ganado varios votos. Es decir, Donald Trump se está yendo de la Casa Blanca, todavía no podemos cantar, digamos, ningún resultado definitivo, pero se está yendo de la Casa Blanca con 70 millones de votos contra 74,5 de Joe Biden. Entonces no es cosa menor. De modo que ahí yo creo que hay elementos para pensar, para analizar sobre lo que está pasando en América Latina. En Colombia siguen las movilizaciones, ¿sí? Ni bien se levantó la pandemia, la gente salió a las calles de vuelta no solamente con las dos grandes consignas que tenía en noviembre, que eran contra el neoliberalismo y en favor de la implementación de los acuerdos de paz, sino contra las medidas autoritarias que el mismo gobierno implementó durante la pandemia y frente a la crisis que develó esa misma pandemia del no acceso a la salud y el sistema de privatizaciones tan bochornoso que hay en el país, un país que de la región, de los que más inversión por Producto Interno Bruto tienen en la salud, pero que no puede garantizarle acceso universal a ese derecho a la población, ¿sí? Quiere decir que todo eso se termina quedando en transferencias a el sector privado, ¿sí? Que es el que termina después fortaleciendo el área de crecimiento que viene siendo más sostenida en las últimas dos décadas en Colombia, que es el sector financiero, los banqueros, ¿sí? Otro de los sectores que más se beneficiaron durante la pandemia, ¿sí? Que fueron los que tuvieron acceso a los fondos que el Estado destinó para mitigar la pandemia. El fondo de mitigación de emergencia, como se llamó en Colombia, se le otorgó a los bancos a través de un decreto, ni siquiera pasó por el Congreso, un decreto presidencial, y durante 3 meses estuvo cerrado el Congreso y el presidente gobernando por decreto, una postura plenamente autoritaria. Y eso es lo que hemos visto en esos 4 o 5 ejemplos que vos estabas mencionando. Bolsonaro, una gestión nefasta de la pandemia, ni que hablar, digamos, de esa actitud completamente irreverente y irrespetuosa contra el mismo pueblo brasilero, muy similar a la de Donald Trump. La de Piñera, que en realidad es lamentable, digamos, el grado de mediocridad que uno ve en un tipo que ya es por segunda vez gobernante de Chile, pero que lograron, gracias a la pandemia, mantenerse en el gobierno porque lo que veíamos era que el nivel No, de y confrontación la social paliza, iba a ser inevitable. y la, y la paliza que sufrió, digamos, quienes se oponían a la reforma de la Constitución en Chile es tremenda también, ¿no? Creo que lo que vos decías, ¿no? El desprecio, ¿no? Yo me acuerdo cuando iniciaron los incidentes, que la gente salió a la calle, que la esposa de Piñera hablaba de alienígenas, ¿no? Y que Piñera decía que estábamos en guerra. Entonces es como que vos decís, bueno, estos tipos tienen un desprecio por los sectores populares, por la gente que la pasa peor, que no comprenden, efectivamente no tienen ni idea de cuál es la magnitud de lo que van generando, o sí, y no les importa. Digo, vos hablabas del golpe en Bolivia, en alguna oportunidad tuve la posibilidad de charlar con algunos periodistas, con algunos políticos de Bolivia, decía que me costaba imaginarme una imagen de esta, ¿no? De esta cuestión de entrar a una casa de gobierno con una Biblia en la mano, una Biblia gigante, y que se quemara la huipala, ¿no? Como se hizo cuando se dio el golpe en Bolivia. Es como que son imágenes que quizás en Argentina podemos discutir muchas cosas, pero hay cosas que no me imagino, con el movimiento de mujeres tan fuerte y tan luchador que sale a la calle, ¿no? que entrasen así con una Biblia y que quemaran pañuelos verdes, y eso como que me parecía muy raro, ¿no? Muy lejano a nuestra realidad, digo. Más allá de que, bueno, acá tuvimos 4 años de Macri, que yo siempre digo, son 2 pandemias, ¿no? La actual y la anterior. Eh, Como que es una realidad esa, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy interesante todos los planteos que estás trayendo, las discusiones. Eh, el tiempo es tirano, vos sabés bien, hemos compartido alguna vez algún proyecto periodístico por ahí. Te quería agradecer, sinceramente, sabés que es muy importante para mí que estés
con nosotros acá y que podamos charlar un rato de todas estas cuestiones que tanto nos apasionan. Seguramente más adelante te vamos a estar convocando para seguir charlando de la realidad de Colombia y de América Latina, que yo sé que vos conocés muy bien. Muchísimas gracias, Cristian, en serio. No, muchísimas gracias a usted, la verdad que un espacio muy importante para la reflexión y sobre todo para recoger alguna síntesis de cara a la acción política y transformadora que debemos tener en este momento de nuestra América, ¿no? En esta hora de América, como dirían por ahí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Dale, chau, chau. Bueno, estuvo con nosotros Cristian Arias, politólogo colombiano, integrante de Marcha Patriótica, una organización político y social colombiana. Nada, muy interesante todo lo que se habló, todo lo que se dijo. La verdad que está bueno este llamamiento final que hace, ¿no?, a la reflexión y a ver de qué manera se interviene políticamente en los distintos países, en las distintas realidades. Bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene. Suscríbanse al canal de YouTube de La Palabra Justa y escúchennos en BB Noticias los viernes a las 19. Será hasta la semana que viene. Le mando un beso y un abrazo a mi amiga y productora de este programa, Daniela Ferraiolo, y bueno, que a Pedro lo tendremos la semana que viene con nosotros. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando y nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau.